A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Buenas tardes, amigos de Radio Costa Rica. Gracias por estar un día más, un lunes más con nosotros en el programa Hablando con Dios, que los integrantes de Casa de Bendición les llevamos a todos ustedes con mucho cariño y sabemos que ustedes nos esperan también, así que agradecida de que estén siendo parte de nuestra bendición. En el Ministerio de Casa de Bendición hemos tenido la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y de trabajar mucho en tener esa relación cercana con nuestro Señor y aprender sobre todo a hacer viva la palabra de Dios en nuestras vidas. Es un camino difícil, pero muy gratificante. Es una manera de ir entendiéndonos, mejorando y viviendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Eh, por supuesto, lleno de retos y de dificultades porque somos humanos, pero no se compara con la desolación y la soledad que se vive cuando vivimos alejados de Dios. Por eso los invito a unirse a Casa de Bendición y a edificar sus vidas a través de las diferentes reuniones que se hacen. Tenemos reuniones presenciales y reuniones virtuales. Las presenciales son 2 veces a la semana, los martes a las 9 de la mañana, especialmente para señoras o mujeres. Y los sábados a las 3 de la tarde, que es como una reunioncita general. Todos los días a las 7 de la noche, 7:30, nos conectamos en una reunión a través de la plataforma de Zoom para recibir también la palabra de Dios y edificarnos con los testimonios, con las charlas, con las oraciones. Así que ojalá que ustedes puedan unirse si les parece. También queremos utilizar este espacio que Radio Costa Rica nos facilita para anunciar su empresa, sus productos o servicios. Y pueden comunicarse además a Casa de Bendición, no solo para pautar su anuncio, sino también para obtener citas de consejería, dudas, horarios de reuniones y por supuesto el anuncio al 83 71 34 87 y 83 18 7361. Bueno, queremos darle muchas gracias a Radio Costa Rica por este espacio que tan amablemente nos brinda y queremos compartir con ustedes temas que son muy importantes para nosotros, ¿verdad? Que hemos venido estudiando a lo largo de varios años y Dios nos permite ir aprendiendo y queremos hacer parte de esta, digamos, aprendizaje a ustedes. Y queremos también que sus vidas sean iluminadas por la palabra de Dios, que esa palabra penetre hasta los tuétanos, como dice la misma palabra, y haga su obra. Quiero pedirle al Espíritu Santo que me use, que quite toda distracción, todo estorbo, todo lo que pueda venir a quitarnos la bendición, tanto a ustedes como a mí, y permitir que en este momento que vamos a compartir, Dios haga su obra. Se lo quiero pedir para que nosotros podamos glorificar el nombre de Dios. Le pido a Dios que nos quite toda falta de humildad, que nos abra los oídos, que nos permita escuchar con claridad para que podamos entender qué es lo que Él hoy quiere para nosotros. Que todas las luchas, todas las incertidumbres que tengamos se apacigüen ahora para poder escuchar claramente la palabra. Te pido, Espíritu Santo, que soples, que hables en nuestro corazón y a esas zonas ocultas donde hay más oscuridad, en el nombre de Jesús. Les quiero contar que hoy vamos a hablar específicamente de un salmo que es muy interesante, muy bonito. Se llama en la charlita Lecciones sobre cómo acercarse a Dios durante las pruebas. Es, es el Salmo 59 el que vamos a estudiar. Es un salmo donde David le clama
a Dios que lo libre de los enemigos, que lo proteja. Y para entender este salmo, debemos también entender qué fue lo que le pasó a David antes, años antes, porque con eso vamos a ver qué fue lo que hizo que David se sintiera perseguido. Eso lo vamos a leer en Primera de Samuel 18 del 6 al 28. Se los voy a leer. Sin embargo, cuando las tropas regresaron, después que David mató al filisteo, de todas las ciudades de Israel salieron mujeres a recibir al rey Saúl cantando y bailando alegremente con panderos y platillos. Y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían: 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Esto le molestó mucho a Saúl y muy enojado dijo: a David le atribuyen la muerte de 10,000 hombres y a mí únicamente la de 1000. Ya solo falta que lo hagan rey. A partir de entonces, Saúl miraba a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno, mandado por Dios, se apoderó de Saúl, y éste se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando el arpa, como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto, Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. Saúl tenía miedo de David porque el Señor ayudaba a David, pero no lo ayudaba a él. Por eso lo retiró de su lado y lo nombró comandante de un batallón al frente del cual salía a campaña y volvía. Y como el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Por eso Saúl tenía miedo de él al ver cómo prosperaba. Pero todos en Israel y Judá querían a David porque él era quien lo dirigía cuando salían a campaña y volvían. Un día Saúl le dijo a David: te voy a dar como esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que me seas un guerrero valiente y pelees las batallas del Señor. Saúl pensaba que no necesitaba matarlo él personalmente, sino que de ellos se encargarían los filisteos. Pero David le respondió: nada soy yo, ni nada son mis familiares en Israel para que yo sea yerno del rey. Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl debía dar su hija Merab como esposa a David, en vez de dársela a él, se la dio a Adriel de Melohá. Pero Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Y cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó saberlo, pues pensó dársela a David como esposa para que ella lo hiciera caer en manos de los filisteos. Entonces le dijo a David por segunda vez: ahora sí vas a ser mi yerno. Después Saúl ordenó a sus servidores: hablen ustedes en privado con David y díganle que yo, el rey, perdón, me perdí. Prefiero que me entregue 100 prepucios de filisteos para vengarme de mis enemigos. Perdón, esta no es la. David les contestó: hablen ustedes en privado con David y díganle que yo, el rey, lo quiero mucho y que todos mis servidores lo estiman y que él debe ser mi yerno. Los servidores de Saúl fueron a decirle todo esto a David, pero David les contestó: ¿y creen ustedes que llegar a ser yerno del rey es tan fácil para alguien pobre e insignificante como yo? Los servidores de Saúl fueron y le contaron esto a Saúl. Entonces Saúl, con la intención de que David cayera en manos de los filisteos, le contestó: díganle a David que en lugar de la compensación que se acostumbra a dar por la esposa, yo, el rey, prefiero que me entregue siempre pucios de filisteos para vengarme de mis enemigos. Los servidores de Saúl le comunicaron esta noticia a David, y David consideró apropiada la oportunidad de llegar a ser yerno del rey. Antes de que el plazo se cumpliera, David tomó a sus hombres y fue y mató a 200 filisteos. Luego llevó los prepucios de estos al rey y se los entregó para poder ser su yerno. Entonces Saúl le concedió a su hija Mical por esposa,
Pero al ver y comprobar Saúl que el Señor ayudaba a David y que su hija Mical lo amaba, llegó a tenerle más miedo que antes y se convirtió en su eterno enemigo. Por otra parte, siempre que los jefes filisteos salían a campaña, David tenía más éxito que todos los demás oficiales de Saúl, por lo cual llegó a ser muy respetado. Palabra de Dios. Bueno, entonces aquí vemos que David empezó a tener mucho éxito y en cambio Saúl empezó a perderlo. Ya no era respetado, no ganaba batallas, estaba enojado, no pensaba claramente. Entonces, ahí fue cuando Saúl decidió mandarlo a matar, ¿verdad? Siempre estaba enojado contra David. Y ahí fue cuando entonces, después de todo esto que le había pasado a David, ¿verdad? Que había ganado batallas, que había tratado de complacer al rey Saúl, que ya era yerno del rey, Saúl lo estaba persiguiendo y David escribió el Salmo 59. A través del ejemplo de David, entonces vamos a ver cómo Dios revela cómo acercarnos a Él en una prueba. Cuando enfrentemos una prueba, Dios quiere primero que pidamos, que le entreguemos las cargas, que nos sometamos a Él, que tengamos fe, que busquemos cumplir su gloria o que busquemos darle la gloria a Él, que confiemos en Él y que lo adoremos. Vamos a hacer cada una de estas eh, partecitas ya en detalle. Entonces vamos a ver lo primero que es hacer la petición. Durante una prueba, oremos a Dios y pidámosle por nuestras necesidades. Voy a leerles entonces los dos primeros versículos del Salmo 59. Líbrame de mis enemigos, Dios mío, ponme en alto, lejos de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que practican la injusticia y sálvame de los hombres sanguinarios. Cuando Saúl envió asesinos para matarlo, David clamó a Dios para que lo rescatara. Ante los constantes ataques en su contra por parte de Saúl, David siempre acudía a Dios en oración pidiéndole liberación. Y en cada ataque, en lugar de morir, los planes secretos de Saúl para derrotar a David fracasaban. Y David más bien recibía logros como, por ejemplo, convertirse en un héroe al matar 200 filisteos, se casó con la hija del rey, el hijo de Saúl, Jonatán, estaba a su lado porque le advirtió de inmediato a David sobre el plan de su padre de matarlo. Tenemos que orar y clamar a Dios cuando necesitemos su liberación. Como ejemplo, para nosotros, David clamó repetidamente a Dios pidiendo su protección y la liberación del mal. En varias versiones del Salmo 59 dice, ponme a salvo. En otras dice, levántame hasta tu torre fuerte, que es, ponme en lo alto, como en un lugar seguro y defendido. Aquí lo que quiere es que lo ponga fuera del alcance de Saúl. Y esa torre alta es un lugar de refugio, un retiro para el alma en problemas y en peligro. Hace muchos, hay muchos salmos donde David está en peligro, antes de ser rey y después de ser rey también. O sea, aquí lo que estamos hablando es de antes de ser rey, pero también después de ser rey estuvo en peligro y él siguió escribiendo salmos. Esto es parecido a las veces cuando uno se siente en un gran peligro o un problema muy serio llega y apenas está procesando el peligro y la preocupación cuando llega otro problema, otra amenaza y los problemas llegan como olas. Pero igual que David, entonces tenemos que hacer lo que él, ¿verdad? También hacía, siempre le pidió a Dios que lo salvara y lo protegiera. A veces los problemas llegan sin que nosotros hayamos provocado la situación que nos amenaza y otras veces nosotros somos los responsables de la prueba, ¿verdad? Sin darnos cuenta, hicimos algo sin intención, pero lo hicimos mal. En todo caso, ya sea que tengamos la culpa o no, debemos clamar. Y les voy a leer el Salmo 39, versos 8 y 9. Líbrame de todas mis maldades, no me hagas objeto de reproche para los necios, enmudezco, no abro la boca porque eres tú quien lo ha hecho.
En el segundo punto que les mencionaba de lo que nos enseña este salmo ante las pruebas es que David se lamentó y lo que nos dice es que durante una prueba abramos el corazón y confiemos en Dios. Vamos a ver entonces los versículos 3 y 5 del Salmo 59, porque hay hombres poderosos que esperan el momento de matarme. Señor, no he sido rebelde ni he pecado, no he hecho nada malo y sin embargo se apresuran a atacarme. Despierta, ven a mi encuentro y mira. Tú, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despiertas para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de ninguno que obra pérfidamente en injusticia. David abrió su corazón a Dios ante las acciones injustas y malvadas de su enemigo. Siempre que David se sentía solo, era honesto y le abría el corazón a Dios en busca de ayuda. Se lamentaba ante Dios de no haber hecho nada que mereciera los intentos de Saúl de matarlo. Y era cierto, él no había hecho nada, más bien fue Dios el que le dio la gracia. Con frecuencia la vida se siente injusta. La gente hará acusaciones falsas contra nosotros o nos tratan injustamente o no nos atienden. Dios no quiere que reprimamos las emociones. Él no quiere que tomemos represalias tampoco. Más bien quiere que le abramos el corazón y que lo dejemos consolarnos en nuestra angustia. A Dios le interesa menos una oración perfecta que una oración auténtica pidiendo ayuda. Jesús nos ofrece consuelo cuando recurrimos a Él. Cuando sufrimos, también podemos acudir a Jesús en busca de su consuelo, como dice 1 Corintios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Vean qué bonito, ¿verdad? Porque no es solo todo para nosotros, es que nosotros aprendemos que Dios nos consuela y nosotros también podemos consolar a otros. Él nos va a restaurar cuando nos sentimos tristes. En el Salmo 3, versículo 3 dice, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. A veces es difícil cuando uno está en prueba poder decir esto, ¿verdad? El que levanta mi cabeza. El escudo es la protección del guerrero, lo que evita que sea fácilmente herido. Y ese escudo no solo está frente a David, sino que dice alrededor. Vea, lo voy a volver a leer. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. A mí siempre me ha llamado la atención que David se imagina un escudo rodeándolo, porque los escudos de ellos eran una tabla gruesa, fuerte, enfrente, y con suerte lo podían poner de lado, si lo podían mover. Pero él se imagina rodeado, como en una cápsula que ahora la podemos pensar, pero en la época de David, que no existía nada que pudiera rodear a una persona que estuviera en peligro, pues es muy interesante que él se lo pueda imaginar como Dios rodeándolo totalmente y protegiéndolo. Este evitaría, ¿verdad?, que sea herido. Dios le da la capacidad a David de entender que Dios es todopoderoso y que podía hacer su protección completa, aunque a nivel físico un escudo no lo podría cubrir más que de frente. Nos levanta en alto, esto también lo vemos en el Salmo 31. Te exaltaré, Señor, porque me has exaltado y nos has permitido, perdón, y no has permitido que mis enemigos se alegren de mí. Y en ese proceso, demostrar ese lamento es demostrar entonces el lamento hace que sea escuchado. eh, Cuando ese lamento es hecho con sinceridad, ¿verdad? No con ganas de llorar solo para que Dios nos vuelva a ver. Y Dios nos enseña también a escuchar a otros. En 2 Corintios 1:4 nos dice, Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. ¿Verdad? Lo que les decía antes, Dios nos atiende, Dios nos escucha y nosotros escuchamos a otros. Nosotros consolamos, Dios nos consuela a nosotros para que nosotros también consolemos a otros.
Cuando otros a nuestro alrededor sufren, Jesús también quiere que compartamos con ellos el mismo consuelo, como Él nos ha consolado. Preguntémonos si estamos demostrando el consuelo que Jesús nos ha mostrado a otros, ¿verdad? Porque a veces solo pensamos en nosotros y eso no es lo que Dios quiere. Si quiere protegernos, si quiere cuidarnos, pero igual que a nosotros, quiere cuidar a otros y a veces nos usa a nosotros para hacerlo. El tercer punto es que nos refugiemos en Dios y dejemos que Él nos fortalezca. Cuando enfrentamos el mal y confiamos en Dios, no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia, en nuestros recursos, amistades o fuerza, porque eso es muy fácil, eso no es confiar en Dios, eso es confiar en que yo tengo conocidos o tengo dinero o tengo las palabras, pero en este caso es confiar en Dios sin pensar en que yo tengo algo con que me pueda ayudar. David no sabía por qué Saúl se había vuelto contra él, pero sí sabía que Dios lo estaba cubriendo. En el Salmo 59, en el versículo 8 dice, en ti estaré protegido, Dios mío, pues tú eres mi fortaleza y protección. Entonces, ante lo desconocido, David aprendió a confiar en Dios. Él también lo repite en el Salmo 37:3, porque, como les decía, ha pasado muchas ocasiones y por siempre casi bajo peligro. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. O sea, lo que nos está diciendo es que si nos está atacando, no lo ataquemos. Confiemos en el Señor y hagamos las cosas bien hechas. En Proverbios 3, del 5 al 6 leemos, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Entonces aquí claramente nos dice que no importa que tengamos, no importa que tengamos sabiduría o que tengamos dinero, que tengamos inteligencia o un padre poderoso o alguien poderoso cerca. Eso no nos va a ayudar, es confiar en Dios. Cuando nos refugiamos en Dios, no nos quedamos hechos un puño temblando en sus brazos, ¿verdad? Allí lo que debemos es pedir sabiduría para saber qué hacer, cómo actuar y cómo controlar nuestros sentimientos. En Santiago 1:5 nos dice, pero si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en el Salmo 51:6 nos dice, aquí, tú amas la verdad en lo más íntimo y en secreto me darás a conocer la sabiduría. Entonces ahí, hechos un puñito, pero no de miedo, confiando en Dios, ahí le pedimos sabiduría y Él en ese secreto, estando uno levantado en sus brazos, es donde Él nos dice cómo hacer las cosas. Pero aquellos que consideren la sabiduría de la palabra de Dios una tonta pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque yo tengo recursos, yo sé qué hacer, no importa qué Dios pueda hacer. Esos que puedan rechazar a Dios y confían en su propio entendimiento van a llegar a un resultado desastroso. Vean lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, o sea, normal, pero su fin es camino de muerte. Hay que tener cuidado de que no estemos haciendo lo que el mundo dice que parece derecho y que parece correcto. Pero si no es lo que Dios nos pide, tengamos cuidado porque vamos camino de muerte, a camino de muerte. Cuando nos sintamos abrumados o desconozcamos el motivo de una prueba, depositemos toda nuestra confianza en Dios. Cuando Dios es nuestro refugio, Él nos libra siendo el escudo contra el mal. El Salmo 59, verso 9, David entonces continúa diciendo, David sabía que prevalecería porque declaró, Dios es mi refugio. Dios protegió a David de los ataques con la lanza de Saúl, como ya lo leímos en 1 Samuel 19, 8, 10. También protegió a David del ataque de Goliat con la lanza del gigante. También protegió a David en sus muchas batallas contra los filisteos. En todos esos casos, David confió en que Dios le proveería su armadura espiritual. Y esto lo vamos a leer en Efesios 6, 11, 12. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo,
porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las fuerzas mundiales de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que aunque era específicamente Saúl el que estaba persiguiendo a David, no era contra David que tenía que luchar, perdón, no era contra Saúl que David tenía que luchar, era contra lo que se movía en él, contra ese orgullo, esa vanidad, esa falta de obediencia, ese enojo, todo lo que había en Saúl, la envidia, era contra eso que David tenía que luchar y por eso es que las armas de David tenían que ser espirituales. Estas armas de Dios nos van a proteger la armadura y ninguna arma podrá hacernos daño. Eso dice Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación procede de mí. Entonces, si nosotros no buscamos protegernos con lo que el mundo se protege, ¿verdad? No confiamos en nuestra sabiduría ni en nuestros recursos. Sabemos que no estamos peleando contra una persona, sino contra huestes, contra maldad que hay en esas personas, ¿verdad? Contra los espíritus malignos. Y pedimos sabiduría. Estamos seguros de que ningún arma, aunque esa arma exista, podrá hacernos daño, porque Él nos va a proteger. A nivel humano eso es ilógico, a nivel espiritual es real, es verdadero y tenemos que creerlo. Y ahí es donde nosotros vemos milagros. El cuarto punto es que durante una prueba tengamos fe en que Dios nos librará. Esto lo leemos en el versículo 11 del Salmo 59. El Dios que me ama vendrá a mi encuentro, me hará ver la derrota de mis enemigos. Vean que ni siquiera tenemos que hacer maldad, como lo había leído en el Salmo o en otro Salmo anteriormente, ¿verdad? Que tenemos que confiar. Voy a leérselos para que lo recordemos. Dice que confía en el Señor y hace el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Confiemos, nosotros no tenemos que entrar a pelear, sino que simple y sencillamente veremos la derrota de nuestros enemigos, no porque nosotros le pongamos zancadilla ni porque nuestras armas humanas sean más poderosas, es porque Dios viene a mi encuentro, porque me ama y me ayuda. Ante la muerte, David tuvo fe en que Dios lo libraría, que él lo que estaba era siendo perseguido para ser matado. Incluso durante su prueba, David profesó su fe en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Le creyó. David actuó en fe como nos dice Hechos 11:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. David tenía fe en la liberación de Dios incluso antes de presenciarla, ¿verdad? Cuando estaba siendo perseguido, él sabía claramente que iba a ser librado. Dios también quiere que confiemos en Él y que confiemos en que Él tiene el control. Tengamos fe en que Dios nos librará. David tenía fe en Dios porque había sido fiel en su liberación durante toda su vida. Nosotros probablemente tengamos testimonios, podamos decir, sí, sí es cierto, a mí me pasó algo inexplicable, yo salí de un problema de esta forma, ni sé cómo. Por supuesto que sabemos cómo, fue Dios el que nos libró. Esas cosas que a veces uno dice, es que pasó algo inexplicable, es Dios. Y tuvimos la confianza, aunque no tal vez tan claramente como David, pero sí, hemos vivido eso y tenemos que seguir viviéndolo porque ojalá sigamos experimentando ese amor, ese cuidado de Dios y nunca dejar de tenerlo. Tengamos fe en que Dios nos librará. David tenía fe en Dios porque había sido fiel en su liberación, ¿verdad? En primera de Samuel 17:37 dice, y dijo David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Esto era cuando él todavía era un pastorcito muy jovencito cuando se enfrentó a Goliat.
mataba osos y mataba leones. Y él confiaba en que si Dios le había ayudado a librarse de los leones, también se iba a librar del filisteo. Igual nosotros debemos recordar todo lo que ya Dios hizo por nosotros, ¿verdad? De cuánto nos ha librado. Y si no logramos ver en nuestras vidas ese cuidado de Dios porque no hemos aprendido a dar gracias, podemos empezar por revisar la palabra y por acordarnos de cosas que nosotros podemos dar gracias. A veces estamos tan enfocados en el problema que todo lo vemos oscuro, pero se nos olvida a veces ver que tenemos un trabajo, una familia, comida, un país bueno en el que vivimos. Hay muchas cosas que podemos, este, que podemos dar gracias. Entonces, aquí debemos empezar más bien dar gracias y revisar la palabra de Dios, porque la palabra nos va a ir mostrando todas las bendiciones que tenemos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y vamos a también a conocer a ese Dios maravilloso que nos protege. La Biblia está llena de innumerables ejemplos que demuestran la fidelidad de Dios. Y si nos falta fe, debemos estudiar su palabra y orar por las respuestas que vamos a recibir. Y las vamos a recibir. Es cuestión de estar atentos a que yo pedí, yo le he dicho a Dios que me dé sabiduría, que me indique qué hacer. Y vean, se lo dice casi con las mismas palabras que ustedes lo preguntan. El quinto punto es, durante una prueba, vamos a buscar glorificar el nombre de Dios. Está en el Salmo 59, 11 y 13. Entonces ya vamos por los versículos 11 y 13. Le dice David, no los mates para que mi pueblo lo tenga presente. Dispérsalos con tu poder y humíllalos. El Señor es nuestro protector. Pecan en todo lo que dicen, pues que sean presa de su propio orgullo y de sus falsos juramentos. Acábalos, acábalos con tu enojo. Que dejen de existir, que se sepa que Dios es rey en Jacob y hasta lo último de la tierra. En lugar de buscar su propia gloria, David oró para que el santo nombre de Dios fuera glorificado. Aunque se enfrentó a la muerte, David pidió que el santo nombre de Dios fuera glorificado en su terrible experiencia, ¿verdad? En esa persecución que él estaba experimentando. Este pasaje nos recuerda que siempre que David oraba por la destrucción de sus enemigos, tenía en mente no solo su liberación personal, sino también lo que la manifestación de la justicia divina enseñaría al pueblo de Dios, ¿verdad? Que el pueblo viera que era a través de Dios que se libraban. A él le importaba el honor y la gloria de Dios. David oró para que la forma en que Dios trató con estos asesinos sedientos de sangre revelara a toda la tierra algo sobre el justo gobierno de Dios en el mundo. Dios nos pide que le demos gloria porque no darle gloria a Dios cuando responde una oración a menudo conduce al orgullo porque nos estamos dando el crédito a nosotros, le robamos la gloria a Dios y eso está mal. Es importante darle la gloria a Dios tanto durante como después de una prueba. David sabía que solo Dios lo libraría para que su fidelidad y su nombre fueran glorificados. El Salmo 31:3 nos lo dice, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, por amor a tu nombre me guiarás. Esto lo dijo David en otro salmo. La mayoría de las personas sienten la necesidad de atribuirse el mérito del éxito, pero todo lo bueno y perfecto que poseemos también proviene de Dios. Yo he escuchado personas que dicen, fue mi esfuerzo, por mi esfuerzo estudié, por mi esfuerzo me gradué, por mi esfuerzo conseguí el trabajo, por mi esfuerzo compré casa. Eso es orgullo, eso es no darle la gloria a Dios. Y cuando uno está en un problema, a veces menos que le damos la gloria a Dios porque sentimos que tal vez estamos en una situación que no merecemos. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque podemos hasta volvernos contra Dios. Y es todo lo contrario, es clamarle, es humillarnos delante de Él, es pedirle sabiduría y es darle la gloria a Él. Cuando buscamos servir y glorificar a Dios,
Nunca debemos temer al mal, nunca. Siempre que los judíos se sometieron a Dios y le sirvieron, Dios prometió destruir a sus enemigos. En Éxodo 23-27 lo leemos. Enviaré mi terror delante de ustedes y confundiré a todo el pueblo entre donde entren, y haré que todos sus enemigos los abandonen. Imagínense lo tranquilos que podemos vivir sabiendo que si confiamos en Dios, aunque tengamos problemas, Él nos va a ayudar. Y el sexto punto dice que durante una prueba tenemos que confiar en Dios para nuestra liberación. Vamos a continuar entonces con los versículos 15 y 16 del Salmo 59. Regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan la ciudad. Andan errantes buscando qué comer y murmuran si no se sacian. Estos son los enemigos, como él los describe. Frente a los enemigos que buscaban matarlo, David confió en Dios. Aunque era el poderoso héroe de guerra de Israel, confió en que Dios lo libraría del mal. O sea, vean la comparación. David ya había luchado y había él con poca gente matado más de 200 filisteos de una sola y siempre que salía a batalla ganaba. Él podía creer que era su mérito, que él no tenía que tener ayuda, podía haber planeado una estrategia para haber matado a Saúl y todo lo contrario, ni siquiera lo planeó. Él solo se defendía de que no lo mataran, porque él confiaba en Dios, que Dios lo libraría. Los asesinos de Saúl eran como perros hambrientos, dice David. Estaban decididos a matar a David, posiblemente por una recompensa que Saúl había puesto sobre su cabeza. David no tenía ejército propio en ese momento, ¿verdad? No era rey. Solo podía confiar en que Dios lo librara de sus enemigos más poderosos en ese momento que él, aunque él tenía mucha estrategia y conocía mucho de guerra. Solo Dios nos librará del maligno. Ahora pensando en las cosas que nos ocurren a nosotros, ¿verdad? Que muchas veces pueden ser cosas que nos llevan al pecado, pueden ser problemas económicos, enfermedades, cosas que a veces no tenemos cómo salir, pero en esa prueba tenemos que aprender a confiar en Él. Y como tema recurrente en la Biblia, Dios advierte que no podemos confiar en gobernantes ni en el gobierno para una liberación propia. Dios quiere que depositemos nuestra fe y confianza solo en Él. Vamos a leer Salmo 146:3. No confíes en los príncipes ni en el hombre mortal, porque no hay salvación en él. Vean que es todo lo contrario de lo que normalmente hacemos. Lo primero que nosotros hacemos es ir y buscar a la persona tal vez más fuerte que conozcamos, al jefe, a los padres, a los maestros, a los profesores, a, no sé, a gente con dinero. Pero eso es lo que Dios nos dice, no confiemos en hombres, confiemos en Dios. Y el séptimo punto dice, durante una prueba, acudamos a Dios con alabanza y adoración. Esto es un poquito difícil porque lo último que nosotros queremos es estar pensando en cómo hacer sentir bien, digamos, a alguien. Y en este caso es a Dios, que no lo necesita, Él no necesita sentirse mejor. Pero nosotros le rendimos adoración y alabanza, cuando nuestro corazón tiene esa disposición, cuando nuestro corazón tiene como esa libertad, y eso cuesta mucho cuando estamos en prueba. Ahora vamos a ver los versículos 17 y 18 del Salmo 59. Pero yo cantaré de tu poder. Después de que dice que lo estaban persiguiendo como perros hambrientos que buscan presa. Aquí dice, pero yo cantaré de tu poder. Sí, con gozo, cantaré de tu fidelidad por la mañana, porque has sido mi refugio y un lugar de refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, te cantaré alabanzas, porque Dios es mi refugio, el Dios que me muestra favor. Claro que si nosotros en una prueba estamos seguros que Dios nos va a ayudar, que sabemos que Él es el Todopoderoso y que va a sacar bandera por nosotros, por supuesto que nuestro corazón va a tener esa alegría de poder alabarlo y bendecirlo. Pero tenemos entonces primero que confiar
que pedir y que darle la gloria para poderlo alabar. Antes de conocer el resultado de la prueba, David acudió a Dios en alabanza y adoración. No fue cuando ya había ganado o cuando ya se había librado de Saúl. Desde este punto hasta la muerte de Saúl, David se veía obligado a vivir como un fugitivo tanto del ejército de Israel como de los filisteos. Pero aún en esas horas tan oscuras donde lo perseguían por todo lado, David encontró paz al dejar de pensar en sí mismo y en alabar a Dios y confiar en Él. Esto lo vemos en el Salmo 18:1. Vemos cómo sigue exaltando a Dios. Te amo, Señor, fortaleza mía. Es que solamente alguien que confíe mucho en Dios en una prueba puede hacer esto. Incluso en esas horas, ¿verdad?, tan oscuras que podemos estar viviendo, podemos encontrar paz al alabarlo. Esta alabanza no la ocupa Dios, ¿verdad? Él no necesita nada de nosotros. Él es todopoderoso y no gana nada con nosotros ni con nuestra alabanza, pero nosotros sí. Y además de desenfocarnos en nosotros y nuestro problema, nos acercamos a Él. Y eso es lo que nosotros ocupamos, acercarnos a Él para que nuestros problemas se minimicen y Dios pueda actuar, porque a veces no lo soltamos y entonces Dios no puede hacer nada. Alabemos a Dios cuando nos libere y compartamos el testimonio también. En el Salmo 18:48 dice, me libra de mis enemigos, me exaltas sobre los que se levantan contra mí, me libras del hombre violento. Entonces, sabemos que Él nos libra de todo. Esto lo vemos claramente en la palabra. Alabemos a Dios porque es fiel en cumplir sus promesas. Como hombre de fe, David dirigió a los judíos con salmos y cánticos de alabanza y acción de gracias. Ya cuando él era rey, él era el que hacía esa alabanza. Él participaba, ¿verdad? En Primera de Crónicas 16:34 leemos, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque su fidelidad es eterna. Los salmos también animan a los creyentes a expresar su alabanza a Dios con música de adoración. A veces no sabemos qué decir, podemos buscar varios salmos, podemos tenerlos a mano y siempre recordar que es bueno leerlos y leerlos a veces en voz alta para que nuestro corazón y a través de nuestros oídos se levante. El Salmo 92, versículo 2 al 3 dice, Altísimo Señor, qué bueno es darte gracias y cantar himnos en tu honor. Anunciar por la mañana y por la noche tu gran amor y fidelidad. Al son de instrumentos de cuerda con música suave de arpa y salterio. Ahí dice, ¿verdad? Es música. A veces no necesariamente lo tenemos que hacer cantando o música, pero sí que nuestro corazón pueda desbordarse en palabras de adoración, de honra a Él. Seamos agradecidos en todo. Siempre que Dios le respondió a David, Él le dio gracias. Y Dios ama el corazón agradecido. En el Salmo 28:6 dice, bendito sea el Señor porque ha escuchado la voz de mi súplica. Y tenemos que tener la seguridad de que Dios nos escucha, de que nuestra súplica, aunque a veces ni siquiera sale de nuestros labios, Él la escucha. Cuando Dios responde a nuestras oraciones, nos debemos acostumbrar a agradecerle. No podemos darlo por sentado. Incluso en tiempos de cárcel y persecución, Pablo adoró a Dios y dio gracias. Efesios 5:20 nos lo enseña, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que se repite muchas veces en diferentes partes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Demos gracias, acción de gracias, oración, petición y acción de gracias. Alabemos a Dios por usar nuestras pruebas para fortalecer nuestra perseverancia y acercarnos más a Él. Dios permitió que David sufriera muchas pruebas para que tuviera una fe más profunda. Nuestras pruebas también deberían producir perseverancia y fortalecer nuestra fe.
Esto lo podemos encontrar en Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Imagínense que esto en el mundo parecería loco, pero es que eso es lo que dice de todas formas la palabra, que el mundo nos considera locos. Gloriarnos en las tribulaciones. La gente huye de tener miedo, de tener dolor, de tener problemas. Y a veces hasta los más pequeños e insignificantes problemas no los quieren enfrentar. Y por eso muchas veces hacen cosas que uno dice, pero ¿por qué? No sé, no hablan, no contestan, para no meterse en líos. Pero es que cada tribulación, cada prueba nos va a enseñar cosas y sobre todo nos va a enseñar a ser perseverantes y a tener paciencia, que eso nos falta mucho. Pablo fue perseguido y encarcelado, pero animó a los creyentes a que la fe incluyera también, como dice Romanos 12:2, regocijarse en la esperanza, perseverar en la tribulación y dedicarse a la oración. Regocijarse en la esperanza es porque cuando tenemos prueba y aceptamos que estamos en prueba y que nosotros no vamos a poder salir solos de ahí, por supuesto que vamos a tener que confiar y tenemos esperanza. Y en esa esperanza nos podemos regocijar porque nos sabemos queridos y protegidos por Dios. Las pruebas llegan con Dios o sin Él. O sea, no es que porque tengamos, mucha gente dice que no quiere meterse en las cosas de Dios porque le llegan las pruebas. Eso no es verdad. Las pruebas llegan sin Dios también. Y por supuesto, el hecho de estar con Dios no quiere decir que vamos a estar exentos de pruebas. Pero el hecho de que las pruebas lleguen, esas pruebas en esas pruebas vamos a aprender a acercarnos a Dios y vamos a aprender a tener paz, a agradecer por lo que nos ocurre y por lo que Dios hará en nuestras vidas. Sobre todo es como qué emoción, ¿verdad? Parece loco, pero ¿qué estará haciendo Dios en mi vida? ¿Qué es lo que me va a cambiar? Yo me acuerdo hace muchos años y que estaba pasando por muchas cosas, tenía que cambiar miles de cosas y estuve en una como situación un poquito fea y de verdad confié en Dios, me cambió a mí y la situación cambió. Cuando vino la segunda prueba, yo más bien en lugar de asustarme me emocioné, yo dije, oh Dios, aquí viene algo de nuevo, ¿qué me vas a cambiar? Eso fue hace cuando estaba casi empezando. Ahora es muy simpático, pero cuesta mucho, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, hay que confiar, ¿verdad? De que vamos a aprender a tener esa paz y que no importa lo que ocurra, Dios va a hacer en nuestras vidas algo importante y mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Benditas sean las pruebas por eso. No dejemos de pedir sabiduría y guía del Espíritu Santo porque solos nosotros no podemos. Eso es lo que sí podemos estar seguros. Si estamos en una prueba sin Dios, ahí sí nos deberíamos asustar. Entonces, vamos a orar para que esto que Dios nos ha querido enseñar, que yo les he dado muchas citas bíblicas y especialmente el Salmo 59 para que lo vuelvan a leer corrido, cale en nosotros y nos acordemos de que podemos pedir, podemos lamentarnos, pero en los pies del Señor, no a los pies de nadie. Confiar en Él, darle gracias, alabarlo y adorarlo y confiar, tener fe. Vamos a orar para pedirle a Dios que sepamos entender que las pruebas no son castigos, sino oportunidades para cambiar el rumbo que muchas veces llevamos, para mejorar en algunas áreas que nos cuesta más cambiar, para saber que tenemos una ayuda incondicional que es el Señor. Señor, te pido perdón por el orgullo y la arrogancia de querer solucionar todo a mi manera y hacer a veces más grandes los problemas. Te pido perdón, Señor, porque no te he comunicado, no he querido que tú intervengas en mis problemas o en mis persecuciones. Te pido perdón, Señor, porque a veces he metido las manos sabiendo que yo no puedo hacer nada y voy y busco ayuda con otros que considero que pueden ayudarme más que tú.
Te pido, Señor, porque me ha faltado la paz en las pruebas. Y te pido, Padre, para que me enseñes a tener esa docilidad y esa confianza de que tú todo lo puedes y que yo soy importante para ti, Señor. Que mis problemas te importan, Padre, que tú me ves y me escuchas. Y así como me escuchas, también me contestas. Hay una palabra en la Biblia que la quiero hacer nuestra, que dice que antes de que nosotros hagamos la petición, tú ya la responderás. Y yo quiero que hagamos nuestra esa palabra, porque Dios conoce qué es lo que ocupamos. Seamos dóciles, Señor, danos esa docilidad que nos falta, esa confianza y esa fe. En el nombre precioso de Jesús te lo pido. Y te pido, Padre, que cuando las pruebas vengan, no nos asustemos, sino que nos agarremos de este refugio maravilloso que eres tú, amado Señor. Amén. Les doy muchísimas gracias por el tiempo que le han dedicado a este programa. Le pido a Dios que los bendiga, que los proteja, que los acerque a Él y que puedan sentir su amor. Que pasen una bonita tarde. Gracias. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.